Buenos días chicos, ¿cómo están? Somos el grupo Academia Tech. Hoy haremos un repaso del curso de lenguaje sobre la comunicación. Antes de empezar, queremos agradecer a todos los que hacen posible esto, tanto los organizadores, como ustedes que ven los videos. Solo ustedes pueden hacer que esto crezca, y poder tener una educación gratuita y libre. Así que suscríbanse, denle like, y compartan. En los comentarios hagan sus críticas y pidan los próximos videos. Ojo, antes de empezar, ten en cuenta que hay algunos conceptos o datos, que pueden variar, según la universidad a la que deseen ingresar. Entonces, empecemos. En este capítulo hablaremos de la comunicación, el lenguaje, el habla y la variación lingüística. Comencemos con la comunicación. La palabra comunicación proviene del vocablo latín comunicare, que significa intercambiar, compartir, hacer partícipe a alguien de algo. La comunicación es un proceso por el cual dos personas comparten la misma información a través de un medio, transmiten o intercambian ideas, información o mensajes. Además es un fenómeno social, que se desarrolla tanto en agrupaciones humanas como en grupos no humanas. Ahora hablemos de las clases de la comunicación. La comunicación se clasifica en comunicación humana y comunicación no humana. La comunicación humana. La comunicación humana se caracteriza por ser racional, consciente y compleja, porque emplea el lenguaje y otros recursos. Este se da entre los seres humanos o animales racionales. La comunicación humana se clasifica en comunicación lingüística, también llamada verbal, y comunicación no lingüística o no verbal. Entonces, la comunicación lingüística hace uso de un código lingüístico, y este a su vez se divide en comunicación oral y en comunicación escrita. En el oral o hablada, interviene un hablante y un oyente. Esto se hace mediante signos verbales como fonos. Por ejemplo, una conversación entre amigos. En el escrito, participa el escritor y el lector, utilizando grafemas. Por ejemplo, avisos publicitarios. Ahora la comunicación no lingüística hace uso de recursos diferentes del lenguaje. Se hace uso de otros signos como código. Por ejemplo, en lo visual, son los gestos una señal de tránsito. En el táctil, sería la temperatura, o el sistema braille. En el auditivo puede ser un silbido, o una alarma contra incendios. En el químico, un ejemplo sería los olores. La comunicación no humana, es la comunicación que realizan los seres vivientes del reino animal y las plantas. Veamos los elementos de la comunicación humana. La comunicación humana está conformada por un conjunto de elementos que se interrelacionan para la realización del proceso comunicativo. Estos elementos son, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el referente y la circunstancia. El emisor es la persona o personas que transmiten la información hacia un destinatario. Este es el que codifica la información. El receptor es la persona o personas que reciben el mensaje y tienen el objetivo de decodificar el mensaje. El código es el sistema de códigos utilizados para la formalización del mensaje. Los signos pueden ser la lengua o idioma, los sonidos, los gestos, los colores, los símbolos, etc. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Por eso el canal es el soporte físico de la comunicación. El mensaje es el contenido de la información como ideas, sentimientos o emociones, datos que ha adquirido una forma a través de la codificación. El referente es la realidad aludida en el proceso de comunicación, evocado por el emisor y receptor mediante un código. La circunstancia es la situación en la que se realiza el proceso de la comunicación y que permite una adecuada interpretación del mensaje. Por ejemplo, identifiquemos en este esquema los elementos. La mamá de Malcolm llega a su casa y lo encuentra desordenado y comienza a gritarle a Malcolm, quien ha hecho todo ese desorden en la cocina. Por lo tanto vemos que el emisor aquí es la mamá de Malcolm y el receptor es Malcolm. El mensaje es, quien ha hecho todo ese desorden en la cocina, y el canal es el aire,
a través del cual llegan las ondas sonoras al oído del receptor. El código es su lengua natural, en este caso la lengua castellana. El referente sería el tema, que es el desorden en su casa. Y por último, la circunstancia es la casa de Malcolm. Ahora hablemos del lenguaje humano. ¿Qué es el lenguaje humano? Es la capacidad exclusiva de las personas mediante el cual podemos comunicarnos y expresar nuestros pensamientos a través de signos sonoros y articulados. Características del lenguaje humano. Se manifiesta formalmente a través de la lengua. Es innato, ya que éste posee la predisposición genética, por lo que no puede ser aprendido ni olvidado. Es universal porque todas las personas lo utilizan sin distinción de razas ni creencias. Es inmutable porque no cambia con el tiempo salvo con la evolución humana. Funciones del lenguaje. Toda función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación, como veremos a continuación. Las funciones del lenguaje son: la función referencial, la expresiva o emotiva, el apelativo o conativa, estética o poética, fática o de contacto, y por último la metalingüística. Comencemos con la referencial o representativa. Se presenta cuando el emisor informa al receptor sobre un hecho de la realidad. Por lo tanto, su objetivo es transmitir información de forma objetiva. Se expresa en una oración enunciativa, afirmativa o negativa. El elemento con el que se relaciona es el referente. Un ejemplo de esta función sería: el agua es un recurso indispensable para la vida. La función expresiva o emotiva, lo observamos cuando el emisor manifiesta su estado anímico, sus emociones y sus sentimientos. Por lo tanto, su objetivo es expresar sentimientos o emociones o punto de vista. Se va a expresar en una oración dubitativa, desiderativa y exclamativa. El elemento con el que se relaciona es el emisor. Un ejemplo de esta función sería: me duele mucho la cabeza. La función apelativa o conativa se presenta cuando el emisor busca obtener la reacción o respuesta del receptor, llamando su atención a través de su mensaje mediante una orden, sugerencia, un mandato o ruego. Su objetivo es influir en el receptor, conmoverlo y hacerlo cambiar, ya sea de actitud o de comportamiento. Se va a expresar en una oración interrogativa e imperativa o exhortativa. El elemento con el que se relaciona es el receptor. Un ejemplo sería: ¿cuándo es tu cumpleaños? La función estética o poética se presenta cuando el emisor busca adornar el mensaje. Para ello utiliza metáforas, hipérboles, la rima, etc. Por lo tanto, el objetivo de esta función sería crear una expresión estética que emociona al receptor, como los poemas, teatro, canciones y otros. El elemento con el que se relaciona es el mensaje. Un ejemplo de este sería este poema de Pablo Neruda: me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. La función fática o de contacto se presenta cuando el emisor elabora un mensaje destinado a iniciar, mantener, terminar y verificar el contacto entre el hablante y el oyente. Su objetivo es mantener la comunicación y avivar la atención. Se expresa en interrogación, repeticiones o frases hechas. El elemento con el que se relaciona es el canal. Ejemplo de esta función sería: buenas noches, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? Y por último la función metalingüística o metaverbal, que se presenta cuando se averiguan significados o se estudian gramaticalmente los mensajes, cuando se comunica la estructura y el funcionamiento de la lengua. Su objetivo es explicar y aclarar aspectos de la lengua. Se va a expresar en definiciones y en aclaraciones. El elemento con el que se relaciona es el código. Por ejemplo, el adjetivo es el que indica alguna característica o cualidad del sustantivo. Lengua y habla. La lengua es el sistema de signos que una comunidad utiliza para poder comunicarse, y el habla es el uso que cada uno de los individuos hace de los signos que conforman la lengua, o sea, es la realización de la lengua. Como vemos en el esquema del lenguaje humano, la lengua, el dialecto y el habla están interrelacionados, pues forman parte del fenómeno lingüístico. La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible, pero el habla, a su vez,
Es fundamental para dar percepción y el conocimiento de la lengua. Ahora veremos la variación lingüística. Su definición. Las lenguas naturales cambian y esto se denomina cambio lingüístico o variación lingüística. Este cambio se puede dar por factores internos como externos. Los factores internos tienen su origen en la estructura y funcionamiento de la misma lengua, mientras los factores externos provienen de hechos exteriores o ajenos a la lengua, pero que tienen su repercusión en ella. Por ejemplo, los fenómenos sociales, políticos, económicos, religiosos, psicológicos, culturales, raciales, etc. El dialecto. El dialecto es una variación de una lengua ligada a una zona geográfica o a un grupo social determinado. Se presenta en las lenguas como un hecho natural y común. Las variaciones regionales de la lengua se pueden manifestar en los siguientes aspectos. En el aspecto fonético se percibe en la pronunciación. En el aspecto morfológico se da en la estructura interna de ciertas palabras. Por ejemplo, el empleo del sufijo ito, como piececitos, chiquitito. En el aspecto sintáctico se da en la modificación de la construcción de frases y oraciones, es decir, en el orden. Por ejemplo, de María su casa, bien bonita es. En el aspecto semántico se da cuando una misma palabra expresa, en otras regiones, significados diversos. Por ejemplo, la expresión piña en Perú es tener mala suerte, en cambio piña en Argentina es un golpe. Sociolecto. El sociolecto es la variación que se presenta en la sociedad de acuerdo a los niveles sociales o estratos sociales. Así tenemos los siguientes niveles. El nivel superestándar es la lengua culta, hace uso de una lengua erudita o lengua literaria, de términos formales. El nivel estándar, es la lengua coloquial, que se imparte en instituciones educativas. El nivel subestándar es la lengua vulgar que hace uso de jerga. El idioma, es la lengua oficial de un país, que surge fundamentalmente debido a necesidades político-administrativas. En el cuadro vemos las diferencias entre la lengua, el dialecto y el habla. La lengua es abstracta, porque las personas poseen la capacidad innata de almacenar y manejar en la mente, un sistema altamente estructurado de signos lingüísticos. Al igual que el dialecto, que también es abstracto. La lengua y el dialecto es social porque se manifiesta en una comunidad, es creado por la sociedad. La lengua y el dialecto son producto histórico, porque son la herencia de una época precedente. La lengua y el dialecto hacen uso del código lingüístico para poder comunicarnos. La lengua es psíquica, porque los signos lingüísticos se localizan en el cerebro. Es decir, la lengua es de carácter eminentemente mental, mientras que el habla es concreta, individual, es de acto momentáneo, hace uso del código lingüístico y psicofísica. Es individual, porque se manifiesta en cada integrante de la comunidad lingüística. En psicofísica, porque implica una codificación y una articulación. Bueno, esto fue una parte de este curso. Cualquier dato, información, o crítica, escríbenos en los comentarios. Me despido no sin antes citarles una frase motivadora de Albert Einstein. No consideres los estudios como una obligación, sino como una oportunidad, para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. No se olviden de compartir y hacer sus donaciones para que este proyecto avance. Muchas gracias chicos. Eso es todo por hoy.